Nosotros comenzamos a hablar sobre, el título era, tu identidad está dentro de su identidad. Es interesante cómo hoy los que se llaman, ¿verdad?, cristianos, o vamos a decirles hijos de Dios, la tendencia que hay en la mayoría de las personas que están caminando, vamos a decirlo así, en los asuntos de Dios, es a identificarse con movimientos, ¿verdad? Identificarse con apellidos. Entonces, cada movimiento de esto hace todo el esfuerzo para poder acondicionar la mente de los seguidores en armonía con ese movimiento, para que estas personas se identifiquen plenamente dentro de ese movimiento. ¿Usted me está entendiendo, verdad? Entonces, tenemos un sinnúmero de gente que se identifica de diferentes maneras conforme al movimiento, conforme, vamos a decirlo así, conforme al concilio donde están ellos, ¿verdad?, sirviendo. Y por eso es que hay tanto choque entre unos contra otros, ¿verdad? Hay tantas diferencias, y por ahí empiezan los celos, las envidias, las críticas y el señalamiento, porque tenemos hijos que se están identificando de diferentes maneras. Pablo, conocido, ¿verdad?, como Pablo, pero su nombre fue Rab Shaul, dijo algo tremendo. De todas las cosas que él escribe, esta cae ahí. Dice, cuando va a visitar una comunidad, una asamblea, así como se le conocía, en Corinto, que fueron corintios, dice lo siguiente: y llegué a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice esta versión. Y ni mi verbo, ¿verdad?, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de filosofía humana. Hoy se trata de persuadir a la gente dentro de muchos movimientos a que se identifiquen con el movimiento. Eso es una gran verdad. Me perdono que me están viendo por internet, que se identifican con un movimiento. Sin embargo, Pablo aquí dice que él no llegó a ellos para persuadirlos con nada de índole humano, nada de pensamientos de hombre, ni ideas de hombre, ni conceptos de hombre, ni paradigmas, ¿verdad? Que dice aquí, filosofía de los hombres. En las iglesias, en muchos lugares, inclusive dentro del mensaje, se corren cosas e ideas que vienen de la filosofía o de la psicología, o de la religión, o de la tradición. Dice, si no, o sea, yo llegué a ustedes con demostración del espíritu y de poder. Muchas personas creen que demostración del espíritu y de poder es lo mismo, pero no es así. En la mentalidad hebrea, la idea es la siguiente, o el mensaje es el siguiente: vengo con revelación y luz traída del espíritu y con la manifestación de poder que confirmará esa revelación. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Con qué propósito? Para que la fe de ustedes no esté en la filosofía, o sea, no esté en las ideas, en los conceptos de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, ¿dónde tiene que estar la fe? En el poder de Dios. ¿Qué es lo que tiene que venir a nosotros los hijos que nos reunimos en asamblea? Dentro de una casa de oración o iglesia, tiene que venir la revelación de su palabra, que viene de su luz. Fíjese qué lejos estamos de esa gran verdad. ¿Para qué? Para que podamos estar bien identificados, no bajo la influencia de ideas y pensamientos y doctrinas y dogmas de hombres, sino en la revelación y en la luz del Eterno. Porque solo ahí es que el Eterno va a confirmar con poder.
Muchos hombres detrás de los podios están predicando muchas cosas, pero como lo que están predicando viene de ellos, el Padre no va a demostrar ningún tipo de poder. Porque lo que es de los hombres es de los hombres. Dios confirma lo de Dios, ¿entiendes? Estamos delante de una gran reforma, donde el Padre le ha placido que en este tiempo esté levantando hombres y mujeres en diferentes partes del mundo con el mismo mensaje. Y es salir de en medio de ellos, pueblo mío. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo te estoy diciendo por el Espíritu? Salir de en medio de ellos. Gloria a su nombre. Para que se identifiquen como debe de ser. En mi luz, en mi revelación, como hijos. Y yo como padre. Porque tu identidad está dentro de su identidad. Se ha cometido un grave error cuando, por lo mismo, cuando en estos movimientos se ha tratado de acondicionar la mente de las personas para que se identifiquen con ese movimiento. Y ya en el extremo de decirle de que no puedes compartir con el otro movimiento. Y hay movimientos que dicen solamente los predicadores de este movimiento son los que tienen que predicar aquí. No inviten a nadie de otro movimiento. Eso está pasando. Entonces, no se dan cuenta que no están andando en la luz, están andando en las tinieblas, porque eso es de las tinieblas. Porque si andaran en la luz, mi hermano de aquí y de allá es mi hermano, yo puedo compartir con mi hermano. ¿Ok? Pasa que están mal identificados. ¿Están conmigo? Esto es como una introducción que me quedé, ¿verdad? Un poco más adelante, pero... Así que, en otras palabras, Pablo está diciendo que solo en la manifestación tangible del Espíritu nuestra fe será sólida. Y consecuentemente habrá crecimiento sólido de personas firmes en Dios. Si tú quieres crecer de forma firme, sólida, tienes que permanecer en su revelación. Tienes que identificarte ahí y entender que tú no eres realmente cristiano, tú eres un hijo del Altísimo. ¿Ok? Porque ni tan siquiera Jesús inventó el cristianismo. Ni tampoco el judaísmo. Ya existía el judaísmo. Pero esos son otros 20 pesos, como decimos por acá. Eso es hablar de otra cosa, no por otro lado. Pero... Así que, hermano, mire, solo lo tangible de Dios es lo que toca nuestro espíritu. Lo que es de los hombres te toca a nivel almático. Que la gente se puede emocionar por una predicación que te toca en el alma, pero ahí no ocurre la transformación. El inicio de la transformación del hombre es en el espíritu, para que luego el alma armonice con el espíritu, se alinee con el espíritu y no se le tropiezo. Cuando se predican mensajes de hombres, se toca el alma y el alma se establece como prioridad en esa persona que no se da ni cuenta y está hasta por encima del espíritu, por eso es que choca con lo que es espíritu. Pero cuando se toca el espíritu, se toca por la revelación y la luz del Padre. Entonces tu espíritu es el que toma el control y el alma se alinea. ¿Es la diferencia? Dios lo diseñó así, hermano. Dios es tan tremendo que dices, como te atrevas a hablar cosas que son de ti, ya yo lo establecí, tocarás el alma, emociones nada más. Porque yo soy el que toco el espíritu, dice el Eterno. Porque yo soy espíritu. Ese espíritu que puse en ti, solamente lo toco yo, no lo toca el hombre. ¿Quién alaba? Aleluya, gracias.
sencillamente los mensajes son a nivel almático. Aleluya. Y para andar con Dios hay que andar en el Espíritu, Santo. no en el alma. Eso es para el mundo, andar ahí, afuera, a nivel almático, eso es en el mundo. ¿Ok? Y todo comienza en nuestra mente. Ahí es donde comienza, el Señor hablé de eso. La transformación verdadera es en la mente, en los pensamientos. Ahí está el espíritu, en la mente, en el lóbulo frontal, como dicen los neurocientíficos, los neurólogos. Aquí. De aquí que comienza, para que comiences a ver ya no de aquí, sino a ver de aquí. A escuchar ya no de aquí, sino de aquí. Y a hablar de aquí. ¿Entiendes? Hacia abajo. Aleluya. De esa manera vamos a saber, vamos a entender, vamos a obtener, como dice Romanos 12:2, que Dios tiene una buena voluntad que es agradable, que es perfecta para nosotros. Ya hablé también de esto, hemos estado por muchos años hablándole a la gente cosas que en su gran mayoría son de origen religioso tradicional. Y esto ha traído como resultado que la gente siga estancada y no avanza en la vida de Dios, porque han sido tocados a nivel del alma y no del espíritu. Lo acabo de decir. Yeshua se levantó y yo puedo hasta quizás, pues es que mi imaginación vuela, ¿sabes? Puedo quizás imaginarme hasta en el tono que dijo esto. Ustedes invalidando la Torá de mi parte, Santo. con vuestras propias opiniones que habéis transmitido. Aleluya. Me imagino a Yeshua así, enojado. Amén, amén. Para Yeshua era sagrado la Torá, pero la Torá oral de su padre, la que el padre le entregó, que iba por encima de la Torá escrita. Señor. Aleluya. Y Pablo también escribió algo bien tremendo. En Gálatas 3, de 3 al 5. Tan incautos sois, habiendo comenzado por lo espiritual, ahora procuráis perfeccionaros por una obediencia legalista. Lo que pasa hoy, a una interpretación equivocada de la ley divina. El que manifiesta constantemente en vosotros su presencia divina, su espíritu, y efectúa obras portentosas entre vosotros, ¿lo hace por vuestro apego al legalismo que pervierte la ley divina o por vuestra decisión de oír y obedecer el mensaje de la redención? Eso es un mensaje de revelación. Amén, amén. Eso está en Gálatas 3, de 3 al 5. ¿Pablo escribió eso? Aleluya. Santo. O sea, el Eterno le ofrece a los hijos la oportunidad de que se acerquen a Él a través de su Hijo Jesús, Yeshua, para establecer e iniciar una vida de relación íntima, y los hijos están en otros embelecos, como digo yo, y en otras cosas, y no acaban de entender que esto se trata de una relación con Dios, no de vivir una religión. Por eso que aquí dice en Gálatas 4:9, pero ahora teniendo establecida una relación íntima con Dios, dice, y más bien, recibiendo la bendición, diga, yo recibo la bendición. Yo recibo la bendición. Ok, ¿qué bendición? Y recibiendo la bendición de que Él mismo os recibe íntimamente. ¿Cómo es que regresáis otra vez a los pobres y débiles rudimentos paganos? No, o sea, lo que es de los hombres, a los cuales queréis sujetaros. ¿Ven cómo estamos mal identificados? Porque lamentablemente lo que se está hablando desde muchos púlpitos es de hombres. Y tiene mucho legalismo en ese tipo de mensaje para acondicionar tu mentalidad, Amén, amén. para mantenerte cautivo, agarrado con esas cosas de hombre. Santo. Aleluya.
Entonces la gente está que no sabe, no conoce, no sabe identificar cuando es Dios de cuando no es Dios. Amén. Amén. ¿Entiendes? Y todo lo que se mueve en la iglesia, eso es de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Porque están mal identificados. Señor, gracias. Entonces se pasan cosas terribles. No es Dios. Gloria a Dios, es Dios. La única manera de saber que Dios es si tú estás bien identificado y si tú andas como hijo dentro de su revelación y de su luz. Santo. Ahí que tú vas a saber cuando es Él y cuando no es Él. Mire, hermano, yo vi una clase de enojada cuando vi un video de un irresponsable predicador de África. Porque no tengo otra palabra. Es irresponsable. Mira, y que para demostrarle el poder manda a buscar una muchachita flaquita africana del coro de la iglesia. Ven acá, acuéstate ahí que voy a demostrar el poder de Dios. Me traen la bocina más pesada que había allí en la iglesia. Me traen una clase de aparato bocina. Me la ponen encima de ella porque yo voy a demostrar el poder de Dios y se sentó encima de la bocina. La niña perdió el conocimiento. La sacaron de ahí para el hospital y en el hospital murió. Entonces, ahora el predicador dice, es que no tenía la fe para esa simpleza. Mira que clase de irresponsable. ¿Por qué pasa eso? Porque no se conoce lo verdadero. Porque ese predicador no ha aprendido que Dios no da show así. Que las cosas que Dios quiere hacer las hace cuando te da instrucciones. Se le olvidó a ese predicador lo que dice Juan 5:19. Que el mismo Yeshua dijo, yo de mí mismo no hago nada, yo hago lo que hizo el Padre. Eso quedó demostrado que eso fue un embeleco de él, por su orgullo, su altivez. Pero una vida inocente se fue. Mire que es responsable. Ni el pastor fue quien le pararon. Mire, ¿qué te está haciendo? ¿Usted está loco? ¿Ve? Porque no estamos bien identificados. Cuando Dios te ordena hacer algo, Él lo va a respaldar. Pero cuando tú te ordenas a sí mismo hacer algo y pretendes que yo te respalde, te vas a colgar. Oye, me acuerdo de nuevo todavía. Así que la clave es relacionarnos íntimamente con Dios. Que comienza en nuestro espíritu, en nuestro cerebro, donde nacen los pensamientos que van a tomar vida en nosotros, moldeándonos a un estilo de vida específico, que es el de hijos, imitadores del Hijo por excelencia, Jesús Yeshua. ¿Ok? Si alimento mi espíritu y con conceptos religiosos, tradiciones y legalismo, esto va a dar como resultado una vida llena de acciones religiosas y de tradiciones y de legalismo. Y será una vida llena de emociones del alma, pero carente de lo verdadero, de la vida en el espíritu. Pero si por el contrario alimento mi espíritu con su luz y su revelación y cultivo en lo íntimo, hermano, en lo íntimo, porque mira, la relación íntima, ¿sabes dónde comienza? Aquí. Esto, hermano, va a provocar una vida llena de lo tangible de Dios, que me conducirá a que sus señales y maravillas me sigan por donde quiera que Él me envíe. Santo, santo, santo. Vete a Honduras, sacamos para Honduras de ellos. Y le están haciendo un montón de cosas. Llegamos a la reunión aquella de aquellos pastores del Concilio Pentecostal Luz de Jesucristo. Pastor, solamente tiene media hora. Y Algueta estaba nervioso. Ay, pastor, que darle media hora, que darle como 2 horas, porque están acostumbrados a las 2 horas. Y le dije, Algueta, ¿se te olvidó lo que te dije cuando estábamos en el hospital?
¿Te acuerdas que aquel guardia con aquella escopeta dijo, tienen 5 minutos? Y tú me dijiste, ay, que 5 minutos no se puede orar. Y yo te dije, ¿qué tal? Solamente en un segundo Dios hace algo. No te preocupes, es más, tenemos de más. Y él no me entendía. Porque él en su mente, ¿verdad? Está, ¿qué? Condicionado por el movimiento que tiene que orar y 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 orar, a ver si algo pasa. Pero cuando vio lo que dio, que entramos, que fue una oración, no, fue una orden a la pierna aquella partida en 3 pedazos de aquel pastor que íbamos a operarlo, que yo le dije, el Padre te ama, el Padre te va a tocar ahora. Y él me miró así, ¿usted cree? Sí, lo va a hacer. Pues ore. Y Padre, gracias te doy por sanar su pierna. Se quedó así, lloró. Yo no pongo que orar, yo ordené. Y el que estaba me miraba así. Hermano, no orar. Yo ordené. Vamos, que vamos a sacar con una copeta, ¿sabes? Pero el otro día el pastor que íbamos a operar le hace los análisis, chequean que el hueso que estaba partido en 3 pedazos, que tenía por aquí un tubo atravesado, ese hueso estaba completo. Y no entendían, aquí parece que nos equivocamos, las máquinas dieron mal, le sacaron el tubito, le pusieron por aquí 2 parchos, vete a tu casa. Entonces cuando fuimos donde los pastores a aquella reunión, te dije, está tranquilo, media hora es más que suficiente. Entonces, ¿qué hace Dios? Que empiezo a hablar de Juan 5:19, mi favorito, dándole ahí una enseñanza. Y como Dios sabía que el tiempo era apremiante, Él comenzó a sanar a algunos pastores ahí mientras yo hablaba. No tuve ni tan siquiera que llamarlos a orar para que fuesen sanos. Y la primera pastora que estaba llorando, mire, pastor, eso es increíble. No podía levantar mi brazo derecho y yo sentí de momento como una sensación extraña de calor. Pastor, empecé a sudar. Y empecé a sudar. Y de pronto siento que algo se suelta. Y cuando levanta el brazo estaba sana, totalmente sana. Pero pastor, usted no oró por mí. Y le dije, porque Dios confirmó en ti lo que yo estaba enseñando desde allá arriba. ¿Te acuerdas? Cuando te hablé de las 2 verdades paralelas dentro del término hebreo Rafa, que es el sanador, ¿te acuerdas de eso? Que cuando una es que Él en su soberanía lo hace y la otra es cuando usa a sus hijos. Pues mira, lo hizo contigo en su soberanía, para demostrar que eso es una realidad. Esa revelación viene de arriba. Por eso es, hermano, que todo es en su luz y su revelación. No hay nada fuera de ahí. Más te vale que te metas ahí. Cuando vengamos con el estudio cómo habitar en la verdadera vida, te vas a sorprender de cosas que Dios me habló. Y más te vale que te alinee. Yo con todo el amor. Cuando vivimos al estilo de vida de arriba, para que me entiendas, y es en el espíritu, estaremos conectados en una relación correcta con Dios. Esa relación correcta con el Padre va a producir, va a provocar, va a manifestar en ti, ¿sabes qué? Una o su revelación correcta. Que nos va a impulsar, nos va a mover a cumplir, hermano, escúchame bien, solo exclusivamente con sus planes. Aleluya. No con los tuyos, con los de Él. Aleluya. Y como son sus planes, va a haber un tremendo resultado, un tremendo fruto. Va a haber una vida abundante, manifiesta claramente entre señales, maravillas, prodigios, o sea, lo tangible de Dios se va a ver. Gloria, aleluya. Si tú quieres eso, necesitas
relación con Dios. Santo. El que no quiera cultivar relación no tendrá revelación. Santo. El que quiere revelación debe cultivar relación primero. Por eso es que la palabra no es casual cuando dice en esta versión: cuán bendecidos son los que buscan al Eterno con un corazón puro. Eso es revelación. Dice la palabra: porque a estos, o sea, esos que buscan al Eterno con un corazón puro, está en Mateo 5, creo que por el 8, por el 9. Porque a estos les serán revelados. ¿Me escuchaste? Revelados. ¿Qué? La pamplina de los hombres. No. Los secretos del Altísimo. Hermano, yo siento una seducción aquí. Gloria. Santo. Cuán bendecidos son los que buscan al Eterno con un corazón puro. O sea, hay pureza en la intención. El Señor sabe de tu corazón, sabe que te estás acercando porque le quieres conocer de cerca. Quieres tener una intimidad con Él. Pues a esos que son así, el Eterno le tiene preparados los secretos para ser revelados. Dios sabe cuando alguien se le acerca, Él sabe cómo se acerca. El que se acerca simplemente porque se quiere acercar, porque simplemente quiere conocer por conocer, para después decir que conoce, pues no lo va a conocer a Él. ¿Ok? Porque dice que conoce y habla de que conoce, pero no conoce nada. Porque al Eterno no lo puede engañar. Pero cuando el Eterno ve que hay un corazón que ahí realmente clama, busca, que quiere, que desea ser puro, que realmente desea acercarse, oh, prepárate, hijo mío, hija mía, que tengo secretos que te voy a dar, Santo. Aleluya. que te van a hacer sacudir. Y el detalle de eso es que mientras más secretos te da el Eterno, o sea, a ti, a mí me pasa, más hambre me da por Él. Aleluya. Es como que hay algo en el secreto, que cuando el secreto te ha revelado, provoca en ti una clase de hambre. Y quieres más, y quieres más, y quieres más. Eso lo decía el Señor. Que tenga sed, venga a mí, beba. Aleluya. Que de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Han entendido que Dios de agua viva, que a Dios de agua viva en la simpleza es el movimiento del texto, hermano, en la profundidad de Hebrea no es eso. Amén. Que de tu interior van a correr ríos de revelación y de luz. Santo. Aleluya. Vida abundante va a correr, como los chorros van a salir de tu vida. Y gloria a tu nombre. ¿Quién le alaba? Él vive. Aleluya. Así que, conforme aquí este salmo, te voy a explicar rápidamente. Hay algo aquí bien interesante que muchos no se dan cuenta. El Salmo 103, verso 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Verdad? Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hay gente, seguro como no conocen hebreo, entienden que ambas cosas son iguales, pero no, hermano. Existe un gran abismo de diferencia entre conocer sus obras y conocer sus caminos. ¿Ok? No es lo mismo ver y experimentar milagros, señales y prodigios que ver al todopoderoso y majestuoso Dios quien está detrás de ellos. Amén. ¿Se ve bien? Lo voy a repetir. No es lo mismo ver y experimentar milagros, señales, prodigios que ver al todopoderoso y majestuoso Dios quien está detrás de ellos. Santo. Glorioso eres, Señor. Obras está relacionado con el poder manifestado. Amén, amén. Caminos
está relacionado con aquel que está detrás de ese poder. Glorioso eres, Señor. Israel presenció muchas señales y maravillas en su éxodo. ¿Verdad que sí? Hubo un despliegue majestuoso, tremendo, único, del Altísimo. Olvídate desde antes de salir, cuando salieron y por ahí para abajo. ¿Verdad que sí? Sin embargo, terminaron adorando un becerro de oro. Oye, ¿qué le pasó a esos tipos? A Carmelita, ¿qué le pasó a esa carga de Israel? Tantos prodigios y maravillas, y terminaron adorando un becerro de oro. Que se les perdió en el camino estos muchachos. Los milagros y las señales no produjeron ni una gota de conocimiento y ningún anhelo por la relación con Él. ¿Escúchame bien? ¿Me estoy diciendo? Milagros y señales no producen ni una gota de conocimiento, ni tampoco ningún anhelo por una relación. Los milagros nos conducen a un encuentro con su poder. ¿Ok? No se me confunda. Los milagros, cuando estoy frente a los milagros, estoy siendo impactado con su poder. ¿Ok? Pero no necesariamente a un encuentro con el Dios de poder. Moisés vio todo lo relacionado con los milagros de Dios, pero no estuvo conforme con eso. Yo soy de la ganga de Moisés, de la pandilla de Moisés. Tenía una curiosidad santa, una obsesión divina. Y entonces Dios tomó una decisión crucial debido a las quejas de Israel. Le dijo a Moisés que enviaría a su ángel, pero que él no iría más con ellos. ¿Está en la palabra? ¿Saben? Léelo, está en Éxodo 33, del 1 al 3. Y al final de esos textos le dice Dios a Moisés: yo enviaré delante de ti el ángel, pero yo no subiré en medio de ti. Israel seguiría recibiendo sus milagros de provisión, pero Dios no iría. Qué cosa más extraña, ¿verdad? O sea, pero a él no lo conocerían. El que no quiere relación no tendrá revelación. El que no quiere relación no tendrá revelación. Ahora, ¿qué respondió Moisés? Éxodo 33, del 13 al 15. Léalo también en su casa. La respuesta de Moisés revela la fuente que origina el anhelo que nos conduce al verdadero conocimiento. Cuando dice: te ruego que me muestres, no tu obras, tu camino, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Y el Eterno le dijo: mi presencia irá contigo, te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no saques de aquí. A Moisés no le interesaban las obras, le interesaba el camino. Él. Santo. Aleluya. Moisés estaba pidiendo que el Eterno le revelara qué estilo de vida vivir para conocer al que estaba detrás de las maravillas y señales. Ese es el pedido profundo del corazón de Moisés. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de vivir? Porque ya quiero ir detrás de lo que veo al frente, detrás de ese despliegue de tu show poderoso. Yo quiero saber quién eres tú. Santo. Aleluya. Yo no sé si esa es tu hambre, esa es la mía. Y oro para que la plenitud de vida se contagie con este mosquito, por decirlo así, ¿no? Del hambre por el Eterno. Que el Padre empiece un mosquito celestial y te pique. Aleluya. Que te mueras, pero que te mueras de hambre por Dios. Aleluya. Y es Jesús, Yeshua,
quien precisamente muestra en toda su plenitud el estilo de vida que el Padre ha diseñado para que podamos relacionarnos con Él de forma íntima. Es Yeshua quien representa ese camino que no se estaba pidiendo. Yeshua dijo que él es el camino, ¿verdad? Es lo mismo que decir que él es el que representa el estilo de vida que el Padre ha diseñado para tener una relación íntima con Él. Él representa ese estilo de vida. Él es el camino. El anhelo por lo sobrenatural te llevará a un encuentro con su poder, y el anhelo por sus caminos a un encuentro con Él. Voy a repetir: el anhelo por lo sobrenatural te llevará a un encuentro con su poder, y el anhelo por sus caminos a un encuentro con Él. La gente está equivocada y va por el camino equivocado. La gente está pidiendo más unción, pero no quiere conocer al que está detrás de la unción. Esos que son fácilmente engañados. Que Satanás le gusta imitar la unción. Pero cuando tú conoces el que está detrás de la unción, vas a saber cómo se mueve, cómo Él mueve la unción. ¿Ok? Moisés prefería 1000 desiertos con Él que todas las tierras prometidas sin Él. ¿Sabes? Moisés sabía que las añadiduras estaban dentro del reino y no fuera de Él. Moisés sabía que su identidad estaba dentro de su identidad. Dios era quien le daba sentido y dirección a quién era Él. A Moisés, ¿entiendes? Los milagros sin la revelación del Dios que los concede, repito, los milagros sin la revelación del Dios que los concede, te llevará tarde que temprano a un becerro de oro. Porque no conoces al que los está concediendo. Oye, ¿qué silencio? Por eso es que se mueven muchas cosas dentro de las iglesias y todo es Dios. Por ahí anda uno que va dando tumbos y tumbando micrófonos y cables y pisoteando a las hermanas. Tú no, déjalo, eso es Dios. Hablando otras lenguas a todos fuertes del mundo, gloria a Dios, sin saber si es realmente Dios o no es Dios. Como me pasó que una vez una persona frente de mí hablando en lengua a todos fuertes y la gente al lado, gloria a Dios. Y yo sentí una cosa extraña en mi espíritu y pregunté, Padre, ¿qué pasa aquí? El Señor me dijo, Él está maldiciendo ese lugar en otro idioma. Ve y repréndelo. Me acerqué así, te reprendo, Satanás, ¡pum! Cayó para atrás y la gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no era de Dios. Aleluya. Y turbado ahí. ¿Por qué? Porque no se está bien identificado. Porque no se anda en su luz y su revelación. Porque no se anda al estilo de vida de Mashiach, de Cristo. Entonces se cumple eso, dándole la gloria a un becerro de oro. Así Israel, hablando de un becerro de oro, no sabían el que estaba detrás de los milagros. Por eso es que la palabra dice, el profeta dice, de parte del Señor, esto es un pueblo contumaz y rebelde. Nunca me conocieron. Eso está fuerte. Eso está fuerte, hermano. ¿A qué fuimos nosotros realmente predestinados? ¿A ser hechos conforme los pensamientos del movimiento tal? ¿O del movimiento tal? ¿Del movimiento tal? ¿Ah? Romanos, eso está en Romanos 8, 28 y 29.
a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí no hay otra cosa. El texto habla por sí solo porque dice claramente que el plan, que es lo mismo que decir sus pensamientos, ¿ok?, del Padre, es y será siempre que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan. Esos son los pensamientos del Padre. En otras palabras, que vivamos el mismo estilo de vida que Yeshua, Jesús, vivió cuando caminó en total obediencia a los planes de su Padre por la tierra de Israel, hermano. Hay que darle ahí. No, me falta todavía un poco más. Voy a hablar de esto último. En Romanos 8, 28 y 29, que comienza diciendo para que los que aman a Dios, ¿verdad? ¿Ya que sí que lo dice? Amén. Aquellos que conforme a sus propósitos han sido llamados. Todas las cosas les ayudan. Está bien. Pero cuando analizamos esto profundamente, vamos a ver lo siguiente: el amarle es el resultado, no de decir, ay, ay, cuánto te amo. Eso es bueno, eso es bonito, ¿verdad? Pero eso es lo que está buscando el Eterno. Es el resultado de vivir en el estilo de vida que Dios diseñó. Ahí es que usted le demuestra que le ama. Usted está dispuesto a ir por encima de lo que los hombres digan, lo que los concilios digan, lo que la religión diga, para hacerle caso a lo que Él dice. ¿Ok? Así que te repito esto es lo último que te voy a hablar. El amar es el resultado de vivir en el estilo de vida que Dios diseñó, una vida elevada que trasciende, una vida en el Espíritu, conociendo sus planes, que son sus pensamientos, y andando en ellos. Esa es revelación, eso es luz. Estos planes obrarán para bien, como dice ahí. Y todas las cosas les ayudan a liberar, obrarán para bien, es bendición en todo momento. Aleluya. ¿Eh? Cuando yo entiendo que me está llamando a amarle de esta manera, que es a vivir un estilo de vida elevada, en su revelación y en su luz, Él revelará, mostrará sus planes, me dará la instrucción: hijo mío, entra por aquí, y cuando entre por ahí, todo obrará para bien. Esa promesa no es una realidad para mucha gente dentro de la iglesia porque no conocen esto que está detrás de ella. Y están haciendo su vida a su manera, mal identificada. Entonces las cosas les están ayudando a mal, no a bien. Ay, ¿pero qué pasa que esa promesa no se cumple en mí? ¿Y por qué eso no se cumple en mí? Porque eres simple. Deja la simpleza, dice la palabra. Métete en la profundidad, adquiere inteligencia, sabiduría, conocimiento. Porque todo en Jesús, en Yeshua, todo obró para bien. Y enfrentó muchos peligros, incluyendo la cruz. Obró para bien. Porque Él conocía los planes de su Padre. Y se lo comenzó a chispotear, como decimos acá, a choteárselo a los discípulos. ¿Tengo que ir a Jerusalén? ¿Qué va a pasar esto? Y esto, y esto. Ay, pero no vayas a Jerusalén, muchacho. Maestro, no vayas para allá. ¿Y qué le dijo Yeshua cuando está influenciado Pedro por ese espíritu? Aparte de ti, Satán. No, Pedro, lo que venía detrás de esa influencia, de esa expresión de Pedro.
porque pones la mirada en los asuntos de los hombres y no en los asuntos de Dios. Santo. Te alabamos, Señor. Aleluya. Y yo te voy a decir algo. En los planes del Eterno, obrará para bien momentos donde tendrás que andar con tu cruz, ¿sabes? Porque es para bien. Es para aprender y para madurar. Amén. Sí, Señor. Cada vez que trates de desviarte y evitar momentos de cruz, de dolor, te estás desviando posiblemente del plan del Altísimo. Te estás congraciando en ti. No, porque es que, no, eso no puede ser porque yo estoy muy bien. Si el diablo te está desviando. Amén, gloria a Dios, aleluya. Oye. Sí, que voy otra vez a repetirte este último párrafo que está aquí. El amarle es el resultado de vivir en el estilo de vida que Dios diseñó. Una vida elevada, una vida en el Espíritu, conociendo sus planes, esos son sus pensamientos, y andando en ellos. Estos planes obrarán para bien, para bendición. En todo momento estaremos caminando en una relación correcta que nos moverá en una revelación correcta que provocará que sus maravillas, señales y milagros, que lo tangible de Dios, hermano, se manifieste y nos siga, nos acompañe como señal de que andamos en relación con Él y no en religión lejos de Él. Esto se puede decir de otra manera, como muy bien lo dijo el Señor. Aquí voy a parar. Yeshua lo resumió en una simple expresión. ¿Quieres saber? Yo te digo lo mismo que bien. No te lo voy a decir, está bien. Lo resumió, hermano, en 6 palabras. Porque yo te acabo de decir un párrafo, lo resumió en 6 palabras. Mi Padre y yo somos uno. Ahí está. Mi Padre y yo somos uno. Lo dije correctamente porque las versiones de griego ponen yo y mi Padre. Yo he hablado sobre eso aquí. Nunca un israelita va a hablar primero que Dios. El israelita siempre pone Hashem primero, Elohim primero, al Padre primero. O sea, Yeshua dijo muy ciertamente en hebreo, Abba y yo. Mi Padre y yo somos Ejad en el hebreo, uno. Ejad, que lo quiera apuntar, E-J-A-D de dedo. Ese es el sonido, Ejad. ¿Qué significa? Estar unidos en un mismo propósito e intención. Esto significa estar unidos, ¿verdad?, en sus planes y sus propósitos. También significa estar unidos en su intención, que son sus deseos. Y cierro aquí. De nada nos vale decir que somos evangélicos o católicos o pentecostales o bautistas o presbiterianos o metodistas o episcopales o mormones, testigos de Jehová o budistas, islámicos, independientes, si no andamos en los caminos o en los propósitos del Padre del cual